No fueron las sirenas lo primero que me llamó la atención. Fuel olor, ese inconfundible y amargo aroma a plástico quemado y humo que se colaba por mi ventana abierta. Al principio pensé que alguien estaba haciendo una barbacoa descuidada, pero cuando salí al porche, vi el humo en espeso, negro, y rizándose por encima de los tejados como una bandera ominosa. Momentos después, el agudo grito de la sirena de un camión de bomberos cortó el silencio de nuestra pacífica tarde de martes. Aullando como una banshee en el viento en May, incliné sobre la barandilla del porche, justo a tiempo para ver el enorme vehículo rojo doblar la esquina a toda velocidad, sus luces destellando sobre las casas, reflejándose en un caleidoscopio de rojo y blanco. Pero en lugar de dirigirse hacia la creciente columna de humo, de repente se detuvo bruscamente. Y entonces vi por qué, bloqueando la estrecha calle como una cuña de plástico blanco, encajada en una máquina finamente ajustada, estaba un SUV blanco, estacionado completamente de lado, abarcando ambos carriles. De él salió Karen Matthews, nuestra siempre dramática, siempre insoportable presidenta de la JO. Su cabello rubio platino brillaba bajo el sol como un casco de autoridad. Se dirigió furiosa hacia el camión de bomberos, agitando los brazos, como una controladora de tráfico aérea trastornada. Lo que sea que estuviera gritando quedó ahogado por el diésel del motor. Pero la forma en que señalaba y sacaba pecho, me lo dijo todo Ann Karen, en su infinita sabiduría. Había decidido que el camión de bomberos estaba violando algún tipo de código sagrado del vecindario. Mientras tanto, el humo negro detrás de ella se hacía más oscuro, más denso y más cercano. La expresión de puro pánico que más tarde se apoderaría de su rostro aún estaba a unos minutos de distancia. Vivir en Mayport Ridge Estates conllevaba la alegría única de soportar el reinado de Karen Matthews durante los últimos 3 años. Ella había aferrado la presidencia de la JO como una corona que nunca quería quitarse. Una vez, un vecindario tranquilo y amigable. Nuestra comunidad se había transformado en un lugar donde cada brizna de hierba tenía que cumplir con las expectativas de Karen. No solo hacía cumplir las reglas, sino que las usaba como arma. Su obsesión por los estándares del vecindario era legendaria. Ann caminaba con un portapapeles, una cinta métrica y un paquete de notificaciones de infracción, repartiéndolas como dulces de Halloween. Si tu cubo de basura era visible desde la calle, aunque fuera por un momento, te despertabas con un aviso rosa pegado en la puerta principal. Si tu coche no estaba en tu entrada justo así, o si un invitado aparcaba en la calle durante la noche, ella estaba allí con su reglamento laminado. Ann Karen memorizaba el reglamento de la JO línea por línea, y lo trataba como si fuera el evangelio. Sus métodos de aplicación se habían vuelto cada vez más absurdos en los últimos meses. La semana pasada amenazó con multar a los Johnson porque su camión de mudanzas estuvo aparcado durante 2 horas y 15 minutos. Se quedó al borde de su entrada con un cronómetro. La semana anterior a eso, citó a la barredora de la ciudad por perturbar la armonía visual de la subdivisión. Incluso llamó a la oficina del alcalde para presentar una queja formal. Pero su truco más asombroso ocurrió hace solo 3 días, cuando una ambulancia estaba estacionada frente a la casa de los Henderson. El anciano señor Henderson estaba experimentando dolores en el pecho y, mientras los paramédicos estaban dentro, salvándole la vida, Karen salió y exigió que movieran la ambulancia porque obstruía la vista de su sala de estar. Los paramédicos la ignoraron, por supuesto, pero Karen se quedó en la acera murmurando sobre regulaciones de vehículos y tomando fotos de su matrícula. El vecindario había iniciado un chat de grupo, básicamente una vigilancia de Karen. Todos los días traía una nueva historia, pero ninguno de nosotros podría haber adivinado lo que estaba a punto de pasar esa tarde. El olor a humo se había vuelto más fuerte, y yo había salido a investigar. Cuando vi el camión de bomberos llegar a toda velocidad, estaba claro que respondían a una llamada seria. Pero antes de que pudieran pasar de Pine Street, Karen entró en acción. Corrió a su SUV, encendió el motor y deliberadamente lo giró de lado, bloqueando toda la carretera. Saltó como una superheroína suburbana y se paró frente al camión de bomberos. Con los brazos extendidos como si intentara detener un tanque, los bomberos le gritaron, firmes pero educados. Karen no se inmutó. Exigió ver documentación, autorización, permisos. Los bomberos mostraron sus identificaciones, explicaron la emergencia, pero Karen no lo aceptaba. Sacó su placa de la JO, sosteniéndola como si tuviera poder federal. Su voz resonó al otro lado de la calle mientras sermoneaba a la tripulación sobre reglas de acceso al vecindario, protocolo de vehículos de emergencia y expectativas de la comunidad. Detrás de ella, el humo se espesaba, y pude ver llamas lamiendo por encima del tejado de una casa
a 2 cuadras. Aún así, ella discutió. Aún así, los bloqueó. Karen sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos del camión de bomberos, la tripulación, el equipo. Rodeó el vehículo como una inspectora de edificios, documentando todo, para lo que ella llamó su informe incidentes. El capitán de bomberos hizo un último intento de razonar con ella, advirtiéndole que vidas y hogares estaban en juego. Karen lo despidió con un gesto, diciendo que estaban exagerando. La mayoría de las llamadas, insistió, eran falsas alarmas. Sugirió que estacionaran en la entrada del vecindario y entraran a pie, porque, al parecer, su vehículo era demasiado grande y ofensivo para los estándares de la comunidad. La ironía era tan espesa que se podía masticar. Yo permanecía inmóvil en mi porche, observando lo que solo podía describirse como un desastre en cámara lenta. Otros vecinos salieron, atraídos por el humo y la conmoción. Algunos filmaban con sus teléfonos, otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Karen, deleitándose con la atención, alzó aún más la voz, convirtiendo todo el calvario en una retorcida actuación. Luego, miró por encima del hombro, y se congeló. Su casa, la que custodiaba como una pieza de museo, estaba en llamas. Las llamas ahora eran visibles por encima de la valla de su patio trasero. El humo salía por las ventanas de arriba. El mismo camión que estaba bloqueando era lo único que podía salvarla. Por un segundo, no se movió. Luego, el pánico se apoderó de ella. Buscó torpemente sus llaves. Se le cayeron. Las recogió. Se le volvieron a caer. Corrió hacia su SUV e intentó encenderlo, con las manos temblorosas. Pero ya era demasiado tarde. El capitán Rodríguez estaba en la radio pidiendo refuerzos policiales inmediatos. La tripulación ahora la estaba filmando, documentando cada segundo de su obstrucción. El humo comenzó a salir a borbotones por encima de los tejados. Se podía oler a varias cuadras de distancia. Las llamas devoraban la parte trasera de su casa, y Karen Matthews seguía torpe con sus llaves a las sirenas de la policía. Cortaron el caos como una cuchilla. El oficial Martínez llegó primero. Evaluó rápidamente la situación y se acercó a Karen. Ella balbuceó explicaciones, las palabras chocando entre sí mientras señalaba su casa, el camión de bomberos, el portapapeles en su mano. Pero los oficiales ya habían sido informados, sin ceremonias. Fue arrestada por obstrucción de servicios de emergencia, interferencia con operaciones de extinción de incendios y imprudencia temeraria. Mientras le ponían las esposas, Karen suplicó. Solo estaba tratando de hacer cumplir las reglas. No quise hacer daño. No sabía. No me di cuenta. Pero ya no importaban él. Camión de bomberos finalmente se abrió paso alrededor de su SUV y aceleró hacia el incendio. Pero para entonces, un tiempo precioso se había perdido. Lo que podría haber sido un daño salvable se convirtió en catastrófico. El fuego había consumido la mayor parte del piso superior. Los vecinos permanecieron en un silencio atónito. Algunos filmaban, otros susurraban con incredulidad. Nadie intentó ayudarla. Había cruzado una línea que nadie sabía que existía, y las consecuencias fueron rápidas. El fiscal de distrito la tomó como ejemplo. Fue acusada formalmente. La fecha del juicio se fijó de inmediato. En su comparecencia, Karen se presentó con su atuendo más profesional, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. La fiscalía reprodujo imágenes de las cámaras corporales de los bomberos. Fue devastadora en su arrogancia, sus demoras, las imágenes de las llamas de fondo, mientras tomaba fotos de los logotipos del departamento, su negativa a moverse incluso cuando el fuego se acercaba a su propia casa. A la Junta de la JO celebró una reunión de emergencia. La aseguradora de nuestra comunidad amenazó con cancelar toda nuestra póliza si Karen permanecía en el cargo. En 48 horas, fue despojada de su título. Se le prohibió volver a ocupar un puesto en la JO. Su carrera inmobiliaria se desmoronó tan rápido. Karen trabajaba en una firma de alto nivel en el centro, pero el video de ella bloqueando un camión de bomberos se había vuelto viral. Los posibles clientes retiraron sus listados. Su agencia la despidió. Su licencia fue suspendida en espera de una revisión ética. Y cuando el juez dictó su sentencia, 18 meses de prisión y $35,000 en multas, el rostro de Karen se descompuso. Miró alrededor de la sala del tribunal aturdida, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. Pero no era así. El fuego no solo había quemado su casa, había arrasado todo el imperio que había construido sobre el control, las apariencias y el poder insignificante. Y todo porque no quiso dejar pasar un camión de bomberos.